Gracias, Jennifer, gracias. Bien, empezamos, Jennifer, diálogo abierto en esta jornada especial. ¿Cómo estás, Maite? Muy buenas noches. Bien, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar hoy sobre varios temas. Uno de ellos es gobernanza y seguridad ciudadana para conocer cómo los municipios están actuando frente a la inseguridad. Así es, tienen competencias los municipios y justamente con todo este lío de la seguridad hay que saber exactamente hasta dónde llegan y hasta dónde obviamente también el ministerio. Y si hablamos de criminalidad y delincuencia, estamos hablando del tren de Aragua, que se ha convertido en un dolor de cabeza no solo en el Perú, sino en varios países de la región. Exactamente, y su historia y cómo se ha expandido hasta ser una red criminal tan relevante en la región e incluso en Europa. En España también operan, es parte de lo que vamos a conocer hoy con nuestro segundo invitado. Y nuestro tercer bloque estará referido a la minería y un importante evento. Así es, le preguntaba a Ricardo que hay varios eventos, está el Perumín, pero también está este que se conoce como el Simposio. De la Sociedad Nacional de Industrias, pero además de minería y petróleo. Así es, así que vamos a hablar también de estos tipos de eventos que ayudan a impulsar al sector. Vamos con el resumen de la jornada. Por este intermedio, en mi primer acto público, el saludo más respetuoso, expresándole con toda cordialidad a los 130 señores congresistas que el nuevo canciller de la República está a disposición del Poder Legislativo. Informaré oportunamente lo que haya que informar, de manera que a través de ustedes, una labor muy importante, y garantizando la libertad de prensa y de expresión, se conozcan los puntos centrales. El que pueda una persona, uno de los ministros o ministras, presentar una renuncia, no necesariamente significa que está en crisis el gabinete. Seguimos trabajando hasta el último momento que se nos dé la confianza para poder sacar adelante a nuestro país. El Congreso tiene todas las facultades de poder evaluar, poder pedir una presencia del ministro de turno en el Congreso, hacer una interpelación o una censura si lo considera, y eso no pone en crisis a un gabinete. No sentimos una sensación de crisis, por el contrario, el gabinete sigue en marcha. Ayer hemos tenido un Consejo de Ministros interesante en el que hemos discutido reformas estructurales de fondo y en esa línea seguimos trabajando. Mis amigos han sido asesinados. Esta es la era de los soldados y todo el mundo conoce a alguien que resultó herido. ¿A dónde quieren que vayamos? Díganos, ¿a dónde deberíamos ir cuando el sur no es seguro, pero el norte tampoco lo es? No habrá entrada de combustible ni entrada de trabajadores y no habrá alto al fuego sin la liberación de nuestros rehenes. Muy bien, vamos a empezar el programa, Ricardo, y está con nosotros el señor Martín de Acevedo, él es presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal. Así es. ¿Cómo está, don Martín? Muy buenas noches. Bienvenido. Maite, Ricardo, tengan ustedes muy buenas noches. Amigos de Diálogo Abierto, a sus órdenes. Bueno, gobernanza y seguridad ciudadana nos convoca esta noche para hablar con usted y quisiéramos conocer justamente cómo observa este proceso desde la Municipalidad de Lima Metropolitana y desde los distritos en Lima. A propósito del título, también primero habría que decir lo siguiente. Hay un ente, siempre hay que ubicar un ente rector en las materias asignadas al Estado. Y el Estado es pues toda la administración pública completa. En este caso es el Ministerio del Interior, que tiene en las municipalidades y en los gobiernos locales y los alcaldes una especie de apoyo para coadyuvar de materia disuasiva y preventiva, o preventiva y disuasiva, con la seguridad ciudadana. Pero el ente que está adelante y encabeza esto siempre ha debido de ser y tener claro la ciudadanía, que es el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, desde la Constitución y pasando por todas las otras leyes. Eso en un primer momento. Y en un segundo lugar, la gobernanza trae acompañada una serie de criterios esenciales para que en efecto se esté dando. Y eso es lo que no está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, es primordial desde el punto de vista de la gobernanza que la capacidad de reacción que debe tener la entidad pública, en este caso, en ese orden, el Ministerio del Interior y los gobiernos locales, ante las necesidades de la población. Y se ha visto en estos últimos días, sobre todo en la zona de Gamarra, que esto está
desbordando y que se necesita de varias cosas, entre ellas un plan, probablemente mejor presupuesto, que sería cuestión de ir analizando punto por punto para ver en efecto por dónde vamos a mejorar, porque finalmente ustedes, nosotros, toda la población, lo que espera es no solamente una sensación de seguridad, sino realmente que mejore la seguridad de un tiempo a esta parte que ha empeorado muchísimo. Y en este plan de hablar de la gobernanza, señoras de Acevedo, también hay espacios donde la propia ciudadanía, los vecinos pueden participar, ¿no es cierto? Los municipios tienen, digamos, estos espacios que deben organizarse y también permitir la rendición de cuentas. ¿Cuán importante es que existan y que obviamente sean efectivos, ¿no? Porque cuando hablamos de que cómo hemos llegado a esta situación, pocos saben que hay planes nacionales de seguridad y también a nivel de los municipios tiene que haber estos planes de seguridad, pero que parece que no han sido ejecutados o no funcionan. Correcto. El plan existe y lo raro y lo extraño aquí es, a propósito de la pregunta y de su vinculación con la ciudadanía y con la población, el plan existe un plan de seguridad ciudadana elaborado por el Ministerio del Interior del 2019 al 2030. El tema es en la capacidad de respuesta, es decir, la ejecución de ese plan. Cuando un plan ya está hecho, la siguiente etapa y la siguiente parte es la estrategia de su aplicación. Eso es lo que no se visualiza muy claramente y entonces vinieron otorgamientos o declaratoria de estados de emergencia donde, como en efecto se dice, ante el pedido ya reiterativo de la población, pero no como una capacidad de respuesta inmediata, porque finalmente, y además ya pasando a una segunda etapa y habiendo cumplido un mes en estos 4 o 5 distritos a nivel nacional que se ha dado esta declaratoria de emergencia, se debería ir elaborando un balance y un análisis de los resultados que ha estado obteniendo. Y ahí también va la otra parte de su pregunta, señorita Maite. El tema es de que los alcaldes, por ejemplo, con los mismos comisarios, deberían tener armado ya en cada uno de estos 5 distritos, por ejemplo, que han sido declarados en emergencia, una mesa de trabajo donde está la autoridad policial, la autoridad municipal, los vecinos y los empresarios que generan parte del problema. Pero también. Justamente para eso se formó en su momento, hace varios años, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿verdad? Dirigido desde la propia Presidencia de la República a nivel nacional, en regiones por los presidentes y en los distritos o provincias por los alcaldes. ¿Esto ha funcionado o no? En la práctica no. Y fíjese usted que desde el gobierno nacional hay el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Luego, en ese orden de prelación, va bajando por las regiones, por las municipalidades provinciales y finalmente las municipalidades distritales. ¿Por qué no ha funcionado? En parte porque no se convoca, en parte porque no hay una agenda y en parte también porque las municipalidades solas, muchas de ellas no se han abastecido y ha sido rebasado, sobre todo a partir del 2017 y 18, que se incrementó la población, hay que decirlo también, en su momento, no ahora deberá corregirse, una mala política migratoria que permitió que cualquier persona entre desde el extranjero y genere lo que se ha visto, con evidencia y con las estadísticas que hemos levantado en el instituto. Bastante más avesada es la delincuencia hoy en día, producto de un matiz perverso que le han agregado los extranjeros en una serie de modalidades delictivas que ahora ellos practican en nuestro territorio. Ahí hay que corregir y ojalá, como muy bien ha dicho la presidenta y el premier, empezamos una nueva etapa en materia de relaciones exteriores. Y de hecho, desde esta tarde ya tenemos un nuevo ministro y eso es lo que se espera también en el sector de relaciones exteriores, en la cartera de relaciones exteriores, mejorar la política migratoria, no solamente estar a la guardia del cumplimiento del 10 de noviembre del plazo que se les ha dado, sino de que en efecto, en lo sucesivo, no sacarle al extranjero sin sentencia para que regrese de nuevo, sino obligarle a cumplir probablemente su pena, sancionarlo de verdad, coordinar con el gobierno del otro país para que en efecto ese tipo de ciudadanos no se puede seguir tolerando y manteniendo, generando de parte una inseguridad interna total, absoluta, que cala mucho y que asusta a la población.
Ujú. Y en parte, ya que habla de la inseguridad y su relación con el extranjero, con los extranjeros que están en el país, han habido iniciativas como, por ejemplo, el empadronamiento en algunos municipios que permitan, obviamente, saber exactamente cuánta población extranjera hay en los distritos. Esto es obviamente polémico. En algún momento el alcalde de San Juan de Lurigancho justamente planteaba eso y decía, quiero hacer el empadronamiento. De pronto aparecieron las organizaciones que representan a ciudadanos venezolanos particularmente que se oponían porque eventualmente eso podría incentivar la xenofobia. ¿Qué le parece a usted esta situación? ¿Cae dentro del ámbito de las municipalidades? ¿Tiene sentido, no tiene sentido? Obviamente para dimensionar lo que usted indica, el hecho de que hay poblaciones extranjeras y eventualmente están vinculadas con el tema de la criminalidad. A nivel de gobiernos locales, qué buena pregunta, Maite. A nivel de los gobiernos locales, eso funciona. Siempre ha funcionado en diversos aspectos dentro del gobierno local. Por ejemplo, en su momento, estamos hablando de los años 80, ¿por qué se crea el vaso de leche? Porque hay una necesidad que a partir del empadronamiento comienza a surgir. ¿Por qué se crea luego el serenazgo? Porque hay una necesidad que a partir del empadronamiento comienza a surgir. ¿Por qué se regula y se controla el comercio ambulatorio en el centro de Lima con Andrade, luego con Castañeda? Porque se empadrona, se reubica y se recupera los espacios públicos perdidos por el comercio ambulatorio. Aquí también es buena la propuesta porque una vez que uno tiene registrado a nivel municipal, por ser la autoridad que está más cerca de la población y puede ir a cada uno de los distritos, de las casas, inmuebles o unidades catastrales que existe en su distrito o en su provincia y levantar esta información, lo hacen en el campo para catastro. El catastro, por ejemplo, ahí debería ser una herramienta que ayude a eso, porque ya los tienes registrados, clasificados, verificados por hora y por actividades en el caso de la delincuencia y por actividades que desarrolla o en el caso de los extranjeros sin necesariamente tener contra todos ellos un sesgo xenofóbico, nada de eso, sino más bien acogerlos en la medida en que muchos de ellos son ciudadanos y son personas buenas que han venido a trabajar, en efecto, a labrarse una vida nueva y se lo merecen. Pero ahí no están equivocados los alcaldes al solicitar levantar esa información y saber por sectores los distritos están sectorizados y subsectorizados, por supuesto que lo conocen como la palma de la mano. Y si a eso le agregamos, como siempre se dice, cosa que es verdad, la policía sabe dónde está la delincuencia o intuye dónde está la delincuencia o por su trabajo de inteligencia también sabe llegar y encontrar dónde está la delincuencia o dónde está el delito y cuáles son las zonas de incidencia delictiva con mayor... ¿Y por qué la falta de respuesta? ¿Por qué la gente reclama? ¿Por qué tantos casos en donde hay presencia extranjera detrás de los actos delictivos? Nosotros en el instituto, a través de un estudio, hemos llegado a detectar dos motivos. Dos motivos, dos considerandos, como decimos los abogados. Primero, el incremento de la población desde el año 2017 con una mala política migratoria. Y en segundo lugar, el haber dejado de hacer el patrullaje integrado, el plan telaraña, el plan de sectorización del distrito de la provincia, los diversos planes que aplicaban las municipalidades distritales y provinciales, no obstante la exigencia cada vez más de que de esto se debería dar cuenta mensualmente, inclusive en una especie de cabildo abierto. No obstante ello, esos han sido los dos motivos que han generado e incrementado la delincuencia y rebasado a estas alturas la cantidad de delitos, porque antes con el mapa del delito se tenía lo que decíamos nosotros y que en algunos distritos subsiste y ha funcionado y no se nota mucho, digamos, la incidencia delictiva. Por ejemplo, San Borja sigue manteniendo su mapa del delito en sus 12 sectores y en cada uno de los 12 sectores en sus 3 subsectores, y sabe el alcalde con solamente el monitorear desde su computadora en su máquina, en su escritorio y luego en el centro de vigilancia permanente, sabe en efecto cuáles son las zonas de mayor incidencia delictiva, denominadas zonas rojas en el argot de la seguridad ciudadana, y entonces sabe contrarrestar ello y atenúa en efecto la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero además de ello, también ha habido la necesidad de ir perfeccionando
al sereno desde el punto de vista ya municipal. Tratar de encontrar 40 años de vigencia de este tipo de persona, de servidor público, tratar de encontrar un perfil para darle una formación y crear una escuela del serenazgo o un instituto de formación del serenazgo, porque es finalmente quien va a coadyuvar a la policía a contrarrestar el delito y a manejar este tipo de armas no letales que se han estado debatiendo y que finalmente se aprobaron, sin que se le acuse luego de... Allí sí hay controversia, porque el sereno no siempre está preparado para trabajar frente al tema de la seguridad. En muchos casos es el amigo del alcalde que ayudó durante la campaña que hoy como premio le dan ese puesto. Por lo mismo, Ricardo, muy bien, por lo mismo que estamos diciendo, porque no se ha elaborado un perfil, un prototipo del sereno, no hay una capacitación, no se le ha generado ya una ley hace mucho tiempo, debe tener un régimen laboral. En el Perú hay 14 regímenes laborales. ¿Cómo no podría haber uno más para el sereno y hacerle una carrera a esta persona, hombre o mujer, a este servidor público, para que en efecto sepa que se puede quedar en esa carrera y se puede jubilar y se puede ir perfeccionando, porque paralelamente o a nivel distrital o a nivel provincial o a nivel nacional se ha creado y se debe crear el Instituto de Formación y Capacitación del Sereno. ¿Deben ser licenciados de las Fuerzas Armadas o de la Policía? No necesariamente, ese es un equívoco. Es un equívoco pensar que para que sea un buen gerente de seguridad ciudadana tiene que ser del Ejército o de la Policía. No, hay muchas personas que, por ejemplo, están dedicados en su vida a este tipo de docencia, han formado un instituto y capacitan o enseñan en la escuela de la policía, en el CAEN, que ahora no solamente te da clases para los militares, sino en forma abierta. Nosotros mismos dictamos ahí y sabemos de cerca que hay mucha gente capacitada, civil, sin necesidad de ser militar para ello. La parte militar tiene su espacio, tiene su requerimiento y de hecho físicamente tiene que estar bien dotado, y para ello hay también instructores y entrenadores como parte de esa formación que se viene ideando y se está tratando de hacer una malla curricular, porque es ineludible. Vamos a tener que, así como a la policía, el perfil del sereno para que pueda ser eficiente y eficaz. Claro, ahora estamos hablando del sereno, pero también apareció esta iniciativa que lamentablemente ya para algunos, en todo caso, ya se ha quedado en el olvido, y es la creación de esta Policía de Orden y Seguridad del Perú. Algunos consideran, el propio ministro del Interior, que se ha perdido una oportunidad histórica, ha dicho él, de poder mejorar y justamente crear una situación intermedia entre el sereno y el policía para que justamente esté más cerca de la población, de los ciudadanos. Y hay otras personas que dicen que al revés, que era una forma de precarizar a la policía. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Se ha hecho bien en definitivamente no darle luz verde a este tipo de iniciativas? Yo pienso que en primer lugar, como toda cosa nueva, el sector, el ente rector, el ministerio, a la cabeza del ministro, ha tenido que estar ahí tratando de generar conciencia pública y de terminar de decirnos a nosotros mismos, ¿no? Me pongo en primera persona y disculpen que hable así, de saber a ciencia cierta, en efecto, cuál va a ser la diferenciación entre un militar, un policía y este tipo de policía que se quiere crear, y además el sereno. Y además las municipalidades tienen los fiscalizadores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué atributos les vas a dar? ¿En dónde se van a preparar? ¿Cuánto tiempo se van a preparar? ¿Cómo van a salir formados? ¿En 3 meses? ¿En 6 meses? ¿En 8 meses? ¿En 10 meses? Cada vez se precariza esa preparación en los que hemos nombrado, porque justamente como pierden el incentivo y la motivación de seguir siendo serenos, o porque llegan improvisadamente por el clientelismo político, como muy bien lo has dicho, Ricardo, hace un momento, no se sabía a ciencia cierta, en efecto, qué perfil queremos tener, quién queremos tener, para qué queremos tener. Se va a parar en las esquinas como el policía antiguo de nuestro barrio, o va a cumplir una función disuasiva y preventiva, va a saber manejar armas, no va a saber manejar armas. La persuasión en la población para que termine esta convencida de que en efecto necesitamos este tipo de policía urbana para efectos de contrarrestar el delito y con eficiencia y con eficacia. Sí, sin duda es un tema muy, muy importante. Ya prácticamente cerrando ya la entrevista, ¿cuál es el balance que tiene usted justamente en ese tema de seguridad, cuando desde el municipio de Lima, me parece que en febrero, marzo, se dieron las primeras iniciativas que apuntaban justamente a esta emergencia en el tema de la seguridad? El balance podría ser que... Ya casi un año del alcalde. No, bueno, del gobierno local, ¿no? Porque de este tema
como estado de emergencia en los 5 o 6 distritos, tiene un mes, debe tener un balance, debe tener unos resultados, debe tener una mesa de trabajo donde se hayan recogido. Claro, pero desde el municipio de Lima se declaró en emergencia en varias oportunidades, parece que desde febrero, a nivel justamente de la zona de Lima metropolitana. En el gobierno de Lima metropolitana, valgan verdades, todavía no vemos un relanzamiento de grandes y buenas obras. Le acabo de escuchar hace 2 o 3 días recién al alcalde metropolitano decir que en efecto va a haber una inyección como de 560 millones de soles. La verdad que el tema y el balance es pobre, da pena, porque Lima tiene 30 años de retraso en materia de infraestructura urbana. En buena hora que ya de una vez y ojalá en forma definitiva para el periodo que le queda, haya puesto gente que conoce en la empresa municipal de peajes, que calladito, más allá de la bulla que hace el peaje, en efecto se encarga de las obras complementarias de Lima metropolitana, y tengo entendido que a partir ya de más o menos hace 2 semanas o 10 días, hay un plan para Lima Este, Lima Oeste, Lima Sur y Lima Norte en materia de infraestructura urbana, porque ese es el otro tema, ¿no? Claro. O sea, la congestión se debe mucho al retraso de 30 años que tiene nuestra ciudad versus la población que se ha incrementado. Hace 30 años éramos 1.800.000, ahora somos 13 millones de habitantes en Lima metropolitana. Perfecto. Obviamente deberíamos tener una infraestructura urbana muchísimo mejor y acorde con los tiempos. Muy bien, le queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros, hemos tocado un poco de todo. Y bueno, será hasta otra ocasión. Gracias, Maite. Gracias, Ricardo Martín de Acevedo. Siempre un gusto estar acá. Muy bien, y ahora nos vamos al corte. Así es, y volvemos luego para seguir hablando esta vez sobre el Tren de Aragua, esta organización criminal de Venezuela. Muy bien, volvemos. Volvemos aquí a Diálogo Abierto por TV Perú para hablar esta vez, Maite, de minería y de los 53.000 millones de dólares que están pendientes de inversión en diferentes proyectos. Imagínate, y parte justamente de la relevancia que tiene este sector son eventos, espacios para discutir lo que hay que hacer con este sector y obviamente seguir dándole el impulso que se requiere. Así es, para esta noche conversamos con Gonzalo Quijandría, que nos acompaña aquí. Muy buenas noches. Él es presidente del simposio 15º Encuentro de Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Qué se busca con este evento, que entiendo es bianual? Sí, cada 2 años la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía organiza este evento internacional. Ya son 30 años, este va a ser el 15º. Y lo que se busca básicamente es posicionar al Perú como lo que es, un país con un enorme potencial minero que tiene que no solamente aprovechar, sino que además seguir incentivando a que vengan más inversiones para un sector que está además en este momento en un momento crucial para la humanidad. Como todos sabemos, se viene una transición energética en el mundo. Estamos intentando dejar de consumir combustibles fósiles. Esto va a ser transitorio, va a ocurrir en cierto tiempo, va a ocurrir probablemente primero en los países desarrollados, pero para esa transición se requieren muchos minerales y básicamente lo que se llaman minerales críticos, que son precisamente los que produce el Perú. Les pongo un ejemplo. Para pasar de nuestros autos de combustible a un auto eléctrico vamos a requerir, se habla de que los autos eléctricos tienen 30% más de cobre, por ejemplo. No solamente en el auto, sino que además, como ya lo vemos en países desarrollados, las estaciones de servicio, por ejemplo, ya no son solamente echar petróleo, sino que también al costado hay normalmente un cargador eléctrico. Ese cargador implica montones de cobre, de cables de cobre para poder abastecer de energía limpia, como se le llama, de energía renovable a los autos eléctricos. Eso por poner un ejemplo. Ya si comenzamos a hablar de generadores eólicos, baterías de litio, etcétera, y que van a implicar un cambio sustancial, como decíamos, empezando por los países desarrollados. Probablemente eso lo veamos más adelante en países como el Perú. Pero lo que sí estamos viendo desde hoy
es que se van a requerir materias primas para todo ese cambio energético. ¿Quién produce esas materias primas? El Perú, por ejemplo, ¿no? Segundo productor de cobre en el mundo. ¿Y cuánto hemos avanzado justamente en ese proceso llamado también de descarbonización? Bueno, hay determinadas industrias. En el Perú, por ejemplo, operan la mayor cantidad de minas que pertenecen al Consejo Mundial de Minería y Metales. Las minas que son parte del Consejo Mundial de Minería y Metales tienen un compromiso de descarbonización cero al 2050, como los acuerdos de París, y ya hay una hoja de ruta para lograr eso. ¿Cómo se hace? Cambiando pues modos de generación de energía dentro de las propias operaciones. Se está trabajando mucho en cambiar los grandes camiones mineros por camiones eléctricos, por ejemplo. Todo eso se viene ya dando en una hoja de ruta, y eso no es que esté ocurriendo en Australia, en Canadá, está ocurriendo acá, ¿no? En minas como Quellaveco, como Antamina, ya lo están haciendo. Entonces, esto que se va a ver en un sector industrializado, con esa capacidad de capital de hacer, lo vamos a ver replicar muy rápido en prácticamente todos los demás sectores. O sea, hoy nuestra contribución a la descarbonización quizás sea, voy a usar más la bicicleta, y está bien, esa es nuestra contribución personal. Pero en el poco tiempo vamos a ver cómo van a estar más accesibles los autos eléctricos, las propias municipalidades hoy usando buses eléctricos. Todo eso se va a ver de a pocos, pero si hay un sector que está avanzando a pasos muy rápidos es el minero. ¿Y por qué? Porque tiene este doble compromiso: abastecer de minerales para el cambio energético y también reducir su huella de carbono paralelamente. Estamos hablando del sector minero formal, obviamente, ¿no? Así es, y como bien ha indicado, el Perú tiene la posibilidad de alguna manera aportar a la ruta de este proceso de transición energética, porque tenemos minerales importantes. Sin embargo, interiormente en el país, ¿cómo es la situación? Chile, por ejemplo, está liderando fuertemente la transición en la región. Santiago de Chile es una capital que obviamente está creciendo en el uso de vehículos electrónicos. ¿En el Perú podemos soñar con algo de esto? Sí. Y más rápido de lo que uno piensa. El tema con el Perú es que nosotros tenemos fuentes de energía que de por sí no son necesariamente las más complejas. Nosotros utilizamos básicamente energía hidráulica, que no implica una huella de carbono importante, sobre todo en el tipo de generadores que tenemos. Luego, dentro de los hidrocarburos tenemos gas, que es bastante, digamos, la huella de carbono del gas es mucho menor que si utilizáramos petróleo diésel para el combustible, ¿no? Para generar energía, cosa que hacen otros países. Chile no tiene esa ventaja, el Perú sí la tiene. El Perú tiene múltiples fuentes de energía. Entonces, lo que va a ocurrir es que nosotros podemos utilizar esas energías que de por sí no tienen una huella grande, la hidráulica, incluso el gas y otras más, y también tenemos un potencial enorme que ya se está desarrollando, eólico, térmico, mientras producimos minerales que van a servir a otros países para poder hacer esa transición. Entonces, no tenemos esa urgencia y velocidad que tienen que tener otros países que no tienen esas fuentes de energía. 2, tenemos los recursos para hacerlo. Y 3, cuando ya se haya dado el cambio de matriz energética, también somos ricos en la generación de esa energía, porque acá tenemos fuentes enormes de viento, de radiación, que son las próximas fuentes de energía, ¿no? Entonces, a lo que voy es, el mundo está cambiando. Y el Perú tiene un papel fundamental en ese cambio en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Darnos cuenta y generar todos una hoja de ruta como país, todos los implicados, en cómo nos ponemos a la altura de este reto. Y eso es lo que vamos a hablar en el 15º simposio. Claro, yo decía, este proceso de transformación energética, pero también el poder desde la minería lograr la reactivación. Yo decía, 53.000 millones de dólares en inversiones, lo decían la semana pasada en Sydney, la delegación peruana que participó en el IMARC 2023, que es el encuentro más grande de minería en el mundo, y ahí se hablaba justamente de poder destrabar estos proyectos. Se habló inicialmente de 10 propuestas, de 10 proyectos, que parece que están con esto de la ventanilla digital buscando activarlas. ¿Cuán viable va a ser eso, digamos, de aquí hacia el próximo año? Bueno, hay 2 temas ahí para destrabar proyectos. Uno, obviamente, todo el tema que se habla, la llamada permisología, ¿no? De tratar de alguna manera,
darle predictibilidad a los plazos, no aligerar digamos, la regulación ambiental. Eso está bien. Mantengamos la regulación como se tiene, pero que se cumplan los plazos. Si los plazos dicen un año, un mes, que se cumplan. Este es un problema que está en varios países. El presidente Boris de Chile acaba de anunciar que también va a recortar gravemente los permisos mineros, porque estamos obviamente como países que compiten en esta carrera por atraer inversiones. Nosotros la gran ventaja que tenemos es que esos 53.000 millones de inversión en proyectos son proyectos que ya están descubiertos, no hay que hacer mayor exploración, ya se sabe que está el recurso ahí. ¿Qué hay que hacer para explotar ese recurso? Aligerar los trámites, uno, generar paz social, Estado de Derecho, otro, porque el inversionista no va a venir si es que va a tener su proyecto paralizado por bloqueos de carreteras. Entonces, básicamente, ahí tiene que haber un acuerdo de decir, hoy necesitamos esa inversión. Uno. Dos, el mundo necesita que también hagamos esa inversión para poder satisfacer esa necesidad de metales básicos que se va a requerir. Y tres, estamos entrando, pues, o como ya sabemos, ya estamos en una recesión. Nada puede dinamizar más rápido la economía que una inyección fuerte de capital de esos, dentro de esos 53.000 millones de dólares que están listos para invertir. Se necesita solamente, como decíamos, decisión para poder todos juntos estar de acuerdo con que ese es el camino, esa es la hoja de ruta. Así es. Cada uno de estos proyectos significa cientos de puestos o miles de puestos de trabajo para familias peruanas que también lo necesitan. Y trabajo descentralizado, que es lo más interesante. Esas inversiones no se dan en Lima, esas inversiones se dan en las provincias, que es donde más se requiere. Señor Quijandré, para cerrar, la minería tiene una relación muy estrecha con otra actividad importante, es la agroexportación, sobre todo cuando cierra el ciclo minero. Hay algunas operaciones mineras que ya están en proceso de cerrar. ¿Qué pasa cuando justamente se cierra una mina de Tajo Abierto, se queda este gran socavón? Hay mucha discusión sobre el hecho de que quedan los restos minerales, la contaminación. Ahí también hay que generar sostenibilidad. Sobre este tema van a hablar en el simposio porque sí, hay una tremenda oportunidad justamente para vincular dos grandes actividades importantes para el país, la agroexportación, el agro y la minería. Sí, digamos, una mina no cerrada es algo que ocurría hace 50 años. En los últimos 30 años existe una legislación de cierre de minas que obliga a las empresas, por lo menos las formales, a que cada piedra que yo muevo ya sé cómo la voy a dejar cuando me vaya. Si va a haber un socavón, yo sé que ese socavón va a convertirse en algo, normalmente en un activo minero. Yo puedo enseñarles fotos de lo que son cierres ejemplares que hay en el Perú hoy, ¿no? Mina Regina en Puno, Mina Marta en Huancavelica. Son cierres ejemplares que hoy sirven de activos ambientales más que de pasivos. Pero obviamente conocemos la historia antigua de una minería que, por así era la época, no había esa legislación y efectivamente se quedaron muchos pasivos que muchos peruanos ven y dicen así va a quedar. Lo que puedo asegurar es que así no va a quedar con la minería formal. Hoy hay una legislación muy estricta y hay además fideicomisos y fondos que obligan y que dan dinero para esos cierres, para que justamente se pueda aprovechar en lo que decía, ¿no? Una vez utilizado y extraído el recurso mineral, está todavía la tierra, y la tierra fértil para seguir desarrollando y ampliando nuestra frontera agrícola. Exactamente. Muchísimas gracias. Temas que se van a ver en el 15º encuentro para el próximo año, ¿verdad? Sí, el 15º será del 21 al 23 de mayo en el Hotel Marriott de Miraflores. Perfecto. Estupendo. Bueno, muchas gracias por esta charla y nos vamos al corte, ya volvemos con Diálogo Abierto. Gracias. Volvemos a Diálogo Abierto, como lo habíamos anunciado, para conocer detalles de cómo nace esta banda conocida como el Tren de Aragua, Maite, que desde el penal de Tocorón, en Venezuela, parece que es su centro de operaciones hacia Sudamérica. Así es, y vamos a hablar entonces con una experta, es una periodista en este tema que está ya conectada con nosotros. Sí, estamos en contacto con Rona Rísquez, periodista venezolana que además ha escrito un libro sobre el Tren de Aragua. Señora Rísquez, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo Abierto.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo empieza entonces este tema del Tren de Aragua y cómo se expande por la región? Bueno, es una banda que nace en una prisión venezolana y comienza a expandirse en la región a partir de entre 2017 y 2018, debido a la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y debido al hecho que, bueno, empieza a conseguir de alguna manera espacios para el delito en algunos de los países de la región, como es el caso de Perú, Chile, Ecuador, Colombia. Se señala que es la banda que ha, digamos, revolucionado el crimen organizado en América Latina. ¿A qué responde esta afirmación? Bueno, la afirmación responde a que el grupo no es un grupo convencional o al que está, o a los grupos poderosos que estamos acostumbrados en América Latina, como los carteles mexicanos o las guerrillas colombianas, con un gran poderío militar, con una gran experiencia militar, y además esa imagen que siempre tenemos de como un ejército. Este es un grupo más bien que dentro de su estructura o dentro de sus características va como expandiéndose por pequeñas células, no necesariamente, aunque sí tiene un armamento importante, pues no necesariamente muestra o exhibe permanentemente este poder de fuego, sino que van generando actividades con estas pequeñas células y son actividades que tampoco están necesariamente orientadas a la confrontación violenta permanente de enfrentamientos a fuego con otros grupos. Entonces, bueno, esas son algunas de sus características. Es un grupo que tiene una gran capacidad de negociación, una gran capacidad de adaptación, y todo esto lo hace como muy particular. No significa que haya cosas que sean nuevas o que no hayamos visto en otros grupos. Lo particular es que este tiene como una suma, o sea, una suma de todas las características que a lo mejor hemos visto por separado en otros grupos en la región y que ahora todas se concentran en el Tren de Aragua. Y bueno, el hecho de que se haya expandido en apenas 9 años, logrando tener presencia en 7 países de la región, es bastante llamativo. Claro, ahora parte de lo que nos está comentando implica que es también una organización que no tiene en sí mismo un liderazgo claro. Este tema de las células habla de que son organizaciones, microorganizaciones que actúan de manera muy autónoma y eso ha permitido que crezcan. ¿Cuánto de esto está vinculado al origen, y ahí usted nos dirá si es así, con el hecho de que fue parte de un sindicato que se desarrolló en Venezuela y a partir de ahí el crecimiento? No, bueno, en realidad no era parte de un sindicato. Eso es una versión, digamos, un mito que se ha comentado y que se ha expandido, pero no pertenece a un sindicato. Qué bien que lo indique. Tampoco son pequeños grupos aislados, al contrario, son células, pero las células todas reportan a un jefe, a un líder principal que estaba en la prisión de Tocorón. Y esto es lo que también lo hace muy particular. O sea, no es muy, o sea, no es que no haya grupos que operen de esa manera, sino que pareciera menos posible y en algún momento se pensó que era un grupo como federaciones, como franquicias, etcétera, y en realidad no. O sea, es un grupo que su mayor liderazgo seguía estando en la prisión de Venezuela hasta hace un mes y pues desde ahí dirigía todas las operaciones de la organización en el resto de América Latina. Se refiere al Niño Guerrero, aquí es indicado como el cabecilla principal y que desde Tocorón manejaba en su momento toda esta organización en Sudamérica. ¿Es así? ¿Tenía tal peso? Él es el jefe de la organización, hay otros 2 jefes que lo acompañan, pero él es el más visible y realmente ha liderado la organización desde que se creó hasta el momento y siempre desde la prisión de Tocorón. Ahora, la posibilidad de que se expanda, por ejemplo, en el Perú, ¿cómo llega, cómo ingresa? ¿Articula con otras bandas delictivas peruanas o es que hacen su ingreso, su incursión, digamos, por la frontera y van avanzando región por región, provincia por provincia? No necesariamente, ahí pueden haber ingresado de distintas maneras, por la frontera, en avión, o sea, no necesariamente es que hayan ingresado por un mecanismo en particular. Y la forma en que se van estableciendo, pues ellos sí tienen una particularidad y es que se establecen o tienen control en los pasos fronterizos, no solamente en Perú, sino en todos los países que van desde Chile hasta Venezuela. Y además también se establecen en las zonas urbanas, en las capitales, buscan un espacio sobre todo para el microtráfico de drogas, para la trata y explotación sexual de mujeres migrantes. Y en el caso de Perú, por ejemplo, también han entrado con un delito que es el gota a gota. Pero, o sea, básicamente es
una expansión que obedece pues a la búsqueda de nuevos mercados ilícitos, que es algo que pues suele ser común en los grupos de crimen organizado. Y ahora que habla de mercados, aquí en el Perú este tipo de criminalidad también se ha especializado territorialmente. En algunas partes del Perú operan, como se ha indicado, con el tema de las extorsiones, también hay tema de trata. ¿Esto responde a alguna lógica o es así totalmente espontáneo y oportunista? No, ellos básicamente son como delitos en los que ellos se han especializado y pues los van utilizando y los repiten más o menos de la misma manera. Obviamente sí hay adaptaciones según el país, pero los repiten en Chile, en Colombia, en Ecuador. Van como implementando más o menos los mismos delitos. Obviamente en el caso, por ejemplo, de Perú, el gota a gota es una novedad para este grupo, no es un delito que ellos habitualmente hayan implementado, pero lo han hecho en Perú quizás porque encontraron ahí un espacio para este delito. Señora Risque, si tuviéramos que decir Perú, ¿qué lugar ocupa dentro de todo este grupo de países en donde se ha expandido el Tren de Aragua? Bueno, yo diría que obviamente el primer lugar es Venezuela, luego podríamos decir que Chile y quizás el tercer lugar podría ser Perú. ¿Por la cantidad, por el número de acciones, por la violencia, por la crueldad? Bueno, por lo que he podido ver, hay una presencia importante, especialmente con el tema de trata de mujeres migrantes venezolanas para explotación sexual en varios distritos de Lima y en otras zonas de Perú, con una presencia que pareciera bastante significativa versus la que se ha identificado, por ejemplo, en Colombia o en Ecuador, donde también tienen presencia, pero aparentemente menor. Bueno, muchas gracias por haberse conectado con nosotros, señora Rísquez, y le agradecemos por este tipo de información que nos ha dado, que en verdad ha sido esclarecedora. Muchas gracias por la invitación. Momento de hacer una nueva pausa. Así es, ya volvemos. Queda más que decirles adiós. Así es. Recuerden que pueden ver el programa también por nuestra señal de YouTube. Así, si le dan un like, si les ha gustado. Nos vemos mañana. Buenas noches.